uno se da cuenta que But then I solo cuando realized, vives la experiencia but then when you live the experience, comienzan a salir cosas de tu interior a lot of things start coming out of your inside. que no solo tienes que reconocerlas, But not only you need to recognize them, sino que también tienes que aprender a superarlas. but also you need to overcome them. Y en eso se constituía la preparación de autocontrol, And this is what constitutes the preparation of self-control. que en mi caso no duró un año, But my case lasts more than a duró year, 3 años. but 3 years. Dentro de ese proceso During this process, de preparación, the preparation, los guías extraterrestres me dieron unas herramientas. the guides gave me tools. Compartieron They comparted with me un nombre a name. que le conocen como el nombre cósmico. Is known as the cosmic name. Ellos sostienen que todos los seres vivientes en el universo They sustain that all the living beings in the universe, tienen una clave mántrica particular, they have a key, única, unique, que no se repite en ningún lugar ni con ninguna otra persona viviente. and is not repeated with anyone. Es un nombre cósmico. It's a cosmic name. Cuando uno comienza a trabajar conscientemente con esa clave vibratoria, When you start working with that key, comienza a despertar su potencial dormido, a lot of things start waking up from your sleeping consciousness. a recordar quién fue, de dónde viene, And you start remembering who you are and where you come from. cuál es su misión en el presente What is your present mission y hacia dónde tiene que ir en el futuro. and where you need to go in the future. Además de ello, compartieron una suerte de energía de cesio, And also they compart or gave me energy of Thesio. de cesio. Thesio. Yes. Es un cristal, un mineral que se lo usa en la NASA para viajes espaciales. Which is a mineral that is used by NASA to go to extract in their trips. En mi experiencia, In my experience, cuando me encontraba en el campo, when I was on the los guías countryside, extraterrestres the extraterrestrial guides, me pidieron que extienda las palmas de las manos. they asked me to extend my hands, Comenzó a desplazarse una nave en lo alto del cielo, and then there was this ship that started coming down, se puso encima and it was on top, y comenzó a desprender una energía en estado gaseoso. start sending me energy. Esa energía se materializó en las palmas de las manos And that energy came to my hands in a physical form, y es en como 2 pirámides, como like two pyramids. two like pirámides, que las integré And con su dirección it was integrated inside me. unos centímetros por encima del timo, A few centimeters above the thymus, donde se encuentra where there is la terminal de nuestros nervios radiales, the terminal of our nerves, radial nerves, haciendo que nuestro cuerpo making that our body asimilase esa energía. assimilate the energy. Ellos me explicaron They told me and explained que esta experiencia y esta herramienta that this experience and this tool no solo la están entregando ahora a todos los seres espirituales que están trabajando por el cambio is not only given to all the spiritual beings that are working for this y change, la transformación del planeta, and the transformation of the planet, sino que desde los tiempos bíblicos but also since biblical times, han estado compartiendo estas herramientas. they have been giving these tools to other Si beings. ustedes recuerdan, If you remember, en el Génesis, in Genesis, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, when the people of Israel was leaving Egypt, los sacerdotes, the priests, para oficiar los holocaustos, in order to offer the Holocaust, las ceremonias que realizaban, the ceremonies, se ponían 2 piedras, they would put 2 stones conocidas como el Urim y el Tumim. known as Urim and Tumim. Aquí en Norteamérica, Here in North America, el último registro de esta experiencia the last register of this experience, se ha dado con Joseph Smith, it was with Joseph Smith, quien recibió también 2 piedras blancas who also received 2 white stones para poder traducir las planchas. in order to translate the planches.
Lo que los guías extraterrestres están haciendo what the extraterrestrial guides are doing es dotarnos de nuevas herramientas is giving us new tools capaces de poder despertar to be able to awaken nuestro sexto sentido, our sixth sense, nuestro sentido clarividente, the sense of clairvoyance, de tal manera so that que más que ver con los ojos, we can see beyond our eyes podamos ver con los ojos espirituales and also to see with the spiritual eye las cosas en su verdadera dimensión. the things in its exact dimension. Cuando pasaron estos 3 años, luego After 3 years, de irme familiarizando con I- todas estas naves, I became familiar with all of these ships. todo lo que hemos de observar aquí ha sido logrado en mis experiencias de contacto o por los compañeros que forman parte del grupo de esta experiencia. What I am telling you, it was realized by myself or by a group of people that were my friends, are my friends. Más adelante, Further on, una nave parecida a esta a ship that looks like this one sería la que se encargaría is the one that was in charge de abrir un campo dimensional, to open a dimensional field conocida por ellos como known by them as Puerta Senra. door of sender. Estas puertas These doors son concentraciones de energía lumínica, are concentration of luminous energy lo que permite que al tiempo de nosotros de introducirnos, that allow us to introduce ourselves, acelera nuestra tasa vibratoria, to accelerate our vibration, posibilitando la desmaterialización de nuestras moléculas allowing the materialization of our y molecules proyectándonos and projecting ourselves al lugar de contacto en el cual nos están esperando. to the place where they are waiting for us. No es ciencia ficción. It's not a science fiction. Ya nuestra propia ciencia Even today, with our own ha science, logrado desarrollar una máquina de transportación. our science is developing a machine of transportation, Transportando una partícula a otro lugar. transporting one particle to another location. Si no, recordemos también lo que ha sido el proyecto Filadelfia aquí en Estados Unidos. Just remember the Philadelphia project in the United States. A través de esta experiencia programada, minuciosamente, Through this program experience, los guías extraterrestres de Venus the ET guides from Venus, buscaban que yo they were searching. pudiese constatar físicamente They were searching that I would be able to speak la veracidad de todo lo que me venían compartiendo. the truth of what they were telling him, Y es que ellos manifiestan because they are manifesting que el ser humano desde que nace the human being since he is born aprende por imitación. learns by imitation. Y al tiempo nosotros de entrar en contacto And when we are in contact con una civilización diferente y más evolucionada que la nuestra, with a different civilization which is much more evolved than ours, donde se ha superado la guerra, when they have separated war, donde se ha superado la enfermedad, they have separated illness, donde se ha superado el hambre, famine. entonces esos conceptos y esos principios de vida, Then this concept of life, nosotros conociéndolos, if we get to know that, podemos compartirlos en los lugares en los que nos desenvolvemos, we can share it with other people in the places where we are. haciendo que el hombre por el hombre se ayude a sí mismo. And then we can help men to help men. Ellos sostienen They sustain que no va a venir una nave extraterrestre y va a cambiar a la humanidad. that a ship coming out of the sky is going to come and change and help humanity. Es el ser humano, el hombre, el que tiene que asumir esa It's responsabilidad. the human being that has to assume that responsibility. Y este es precisamente el tiempo And this is exactly the time en que nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestro destino. that we need to take charge of our destiny. Pues bien, cuando pasaron los 3 años, After 3 years, me encontraba en inmediaciones una vez más de la cordillera de los Andes. I was in the middle of the Andes. Los guías extraterrestres me dijeron que a las 8 de la noche They told me that at 8 o'clock at night, se iba a posesionar una nave
there was going to be a ship that was